Bienvenidos a la última cápsula del primer taller introductorio a la formulación de programas públicos, donde hemos conversado un poco de cómo interviene el Estado, cuándo interviene el Estado y cómo lo hace, a través de qué instrumentos. Hemos definido y establecido ciertos conceptos como qué es una política, qué vamos a entender por un proyecto, por un programa público, y también revisado brevemente cuáles son las metodologías que se utilizan para poder formular y diseñar esos programas previa a su implementación. Pero nos parece importante hacer un pequeño video que podamos hablar sobre el contexto en el cual se insertan los programas públicos en Chile y a la lógica que responde la implementación de programas en nuestro país. Y para eso tenemos que hablar de lo que se conoce como presupuesto por resultados o gestión basada en resultados. Como bien saben, todos los programas públicos llevados a cabo por los distintos servicios públicos o ministerios en nuestro país responden a la ejecución del presupuesto público, el cual se solicita al Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuesto y con la cual, en conjunto con el trabajo que se hace con el Ministerio de Desarrollo Social, se hace la formulación de los proyectos y luego su monitoreo y para luego evaluar también cada año en el fondo los recursos que se le destinan a cada iniciativa. Por eso nos parece relevante poder tratar este tema, poder saber en qué consiste, qué es el presupuesto por resultado o la gestión basada en resultados y cómo se aplica e implementa en el caso chileno. Partiendo por las definiciones, el concepto de presupuesto por resultado o gestión basada en resultados es utilizado por los países de la OECD y consiste en la utilización de información de desempeño de los programas para poder asignar recursos públicos. Este tipo de utilización de información se puede hacer de diferentes formas y cada una de estas formas, según la OCDE, tiene distintas tipologías que permiten adoptar distintas formas de implementar una gestión basada en resultados. La OCDE ha desarrollado tres grandes categorías de presupuesto por resultado. Una de ellas tiene que ver con la cuenta pública, una segunda denominada presupuesto informado y una tercera llamada fórmula directa. La primera de ellas, la cuenta pública, implica que el objetivo mayor tiene que ver con rendir cuentas a la ciudadanía, a la sociedad, a través de incorporar cuál es la información que se ha logrado, cuáles han sido los resultados, de qué se ha hecho con los recursos durante el proceso presupuestario. En este sentido, y la clave para poder entender de qué se trata esta categoría llamada cuenta pública, es que la información de desempeño no tiene un rol o un vínculo final con la asignación de los recursos y no pretende que así sea, solo más bien lo que se busca es trabajar en transparencia y poder informar cuáles han sido los resultados, qué es lo que se ha hecho con los recursos públicos, pero lo que resulte de esa implementación o los resultados obtenidos no tenga un rol preponderante en qué va a ocurrir con dicho programa ni con esa asignación de recursos. Una segunda categoría es la que se llama presupuesto informado. En esta categoría de presupuesto informado, el objetivo principal tiene que ver con contribuir con información al ciclo presupuestario. Información de desempeño de la iniciativa o programas públicos y donde los antecedentes de los resultados de ese trabajo estén puestos sobre la mesa a la hora de la discusión presupuestaria para la asignación de recursos. En este caso, el vínculo es de carácter indirecto entre la información de desempeño de los programas y la asignación de los recursos. Lo que se hace aquí es utilizar distintos antecedentes y de manera sistemática donde el desempeño de los programas sea un antecedente más sobre la mesa a la hora de decidir qué financiar, cuánto financiar y cómo financiar o asignar recursos básicamente a los distintos programas. Este tipo de categoría de presupuesto por resultado también está orientado a la transparencia y planificación, pero es importante señalar que el vínculo existente entre el resultado de un proyecto o programa no está directamente vinculado a cómo se va a asignar
los recursos, ya que se ponen sobre la mesa otros antecedentes para poder tomar dicha decisión. Y la última categoría tiene que ver con lo llamado fórmula directa, que como su nombre lo dice, el objetivo apunta derechamente a mejorar la asignación de recursos y el supuesto que hay detrás es que para mejorar la asignación de recursos se establece una relación directa y explícita entre el desempeño de un programa y los recursos que va a tener disponible para seguir operando. En general esto se puede medir en unidades de producto y lo que hace es que toma los resultados de un programa y en base a los resultados que tenga se aumenta o se disminuye la cantidad de recursos asignados para poder seguir operando o ampliando algunos programas. Básicamente, si es que un programa está teniendo buenos resultados, se prueba y tiene los resultados que se esperaban, se puede ir ampliando y asignándole más recursos para obtener los resultados deseados, y por el contrario, si una iniciativa muestra que en su información de desempeño no está teniendo los resultados esperados, ir disminuyendo o cortando básicamente esa asignación de recursos y probando nuevas alternativas. Los países han adoptado distintas fórmulas distintas de estas fórmulas o categorías que ha establecido la OCDE, donde lo interesante es que no necesariamente se tenga que optar por una o sino por una combinación de ellas o dependiendo del área, un mix de algunos elementos de alguna de estas categorías de presupuesto que estén basadas en resultados. En particular en Chile se ha optado por establecer un presupuesto por resultados en lo que determinaríamos como la categoría de presupuesto informado, y el cual es implementado a través de un sistema de evaluación y control de gestión del gobierno central. El objetivo de este sistema que se ha implementado en Chile en la última década apunta a generar información de desempeño, introducir prácticas que apuntan a mejorar la calidad del gasto. Eso con el objetivo de hacer más eficiente el uso de los recursos, hacer más eficientes también en la asignación de los recursos y hacer un ejercicio de transparencia también en la gestión de los programas públicos y en las finanzas públicas, mostrando los resultados de lo que se han gastado los recursos. Por lo tanto, si recordamos lo que dijimos como presupuesto informado, la opción nacida por Chile es que se genere de manera sistemática información de desempeño de los programas, los cuales se ponen a disposición de la discusión del ciclo presupuestario para tenerlos como un antecedente más a la hora de financiar o no financiar ciertas políticas, ciertos programas. ¿Cuáles son los principales requisitos para la implementación de un sistema o de una gestión basada en resultados? Por un lado, contar con un sistema de monitoreo y evaluación que permita ir generando información de desempeño para la discusión, contar con criterios de flexibilidad presupuestaria donde se puedan tomar decisiones junto a otros antecedentes en base a los resultados que entregue este sistema de monitoreo, y también es importante que este sistema en términos globales pueda establecer mecanismos de incentivo a las instituciones y a los gerentes basados en cumplimiento de indicadores y de resultados para poder ir en el fondo aportando en esta línea de un vínculo indirecto en donde mejores resultados van también apuntando la discusión presupuestaria a mayor flexibilidad para poder ampliar ciertos programas o no. Y un último elemento tiene que ver con la capacidad que tenga el sistema de incorporar y hacer uso de la información que se genera en el sistema de monitoreo y evaluación para ponerla a disposición de la discusión del ciclo presupuestario. Vamos a hablar un poquito más en detalle de cómo se va implementando, sobre todo en nuestro país, el sistema de monitoreo y evaluación, qué institución lo tiene a cargo y qué otro tipo de instrumentos o herramientas existen para implementar esta gestión basada en resultados. Un sistema de monitoreo y evaluación, su principal objetivo, como comentaba, tiene que ver con desarrollar distintos instrumentos y generar información sobre el desempeño tanto de instituciones públicas como de programas públicos. Y uno de sus principales como elementos tiene que ver con que exista generación de información de manera sistemática y permanente que pueda contribuir de manera continua al proceso de toma de decisiones,
lo cual va a ir introduciendo poco a poco diferentes prácticas que permitan mejorar la calidad del gasto público. ¿Cómo funciona actualmente en Chile el sistema completo de monitoreo y evaluación? Si es que pudiéramos hacer un mapeo como el que está acá de las distintas reparticiones públicas, tenemos por un lado el gobierno general, que se compone de los municipios y el gobierno central, donde está el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y aparte de este sistema del gobierno general están el Banco Central y las empresas públicas. Nuestro sistema actual de presupuesto por resultado, o en el fondo nuestro sistema de evaluación, más que nada, no más que el presupuesto por resultado, el sistema de monitoreo y evaluación vigente apunta solo a iniciativas de gasto, programas públicos desarrollados por el Ejecutivo. El sistema de evaluación y monitoreo vigente en Chile no tiene la capacidad de evaluar municipios, ni empresas públicas, ni el Banco Central, ni tampoco por ley tienen la capacidad para ir a supervisar el gasto del Poder Legislativo ni el Poder Judicial. Básicamente es todo lo que dependa del nivel ejecutivo, por eso los sistemas de evaluación y las evaluaciones están apuntando a los distintos ministerios y servicios públicos que dependan del nivel ejecutivo. Esto también entender lo que es como el sistema que depende de estas instituciones que ya vamos a revisar y qué rol juegan, lo que no quita que existan evaluaciones que puedan hacer de sí mismos los municipios o el Poder Judicial o los mismos o las mismas instituciones que pertenecen al Poder Ejecutivo. Pero dentro de este sistema de modelo de gestión basado por resultados, los instrumentos creados para la evaluación y monitoreo están enfocados netamente en el Poder Ejecutivo. ¿Cuál ha sido brevemente la historia del sistema de monitoreo y evaluación? Todo esto parte alrededor de la década del 90, donde se hacen los primeros pilotos de indicadores de desempeño, se crean los primeros procesos de evaluación, se crea por primera vez la primera cuenta pública asociada a los BGI, que tienen que reportar todas las instituciones públicas, y los primeros sistemas de incentivo a las remuneraciones, que es el famoso PMG. En esta primera década de instalación y primeros intentos de sistemas de evaluación, pasamos a la década de los 2000, donde ya se incorpora nuevos tipos de evaluaciones, como son las evaluaciones de impacto, evaluaciones institucionales, ya no solo de programas, se crean fondos de modernización y otros mecanismos de incentivo, y también se va fortaleciendo el sistema de evaluación de gestión y control del gobierno central con todos estos elementos. Estas nuevas líneas de evaluación, de programas nuevos, de impacto, se van fortaleciendo durante la década del 2000 para entrar a la década del 2010, donde ya tenemos un sistema consolidado de evaluaciones de programas gubernamentales, consolidado de evaluaciones institucionales, y se crean nuevas líneas de evaluación como las evaluaciones de ámbito, que son mucho más focalizadas en ciertos aspectos del programa, de algunos programas, y durante la década del 2010, con la creación del Ministerio de Desarrollo Social, ex Mideplan, en el fondo, lo que se hace es separar el proceso de evaluación ex ante entre los denominados programas sociales y no sociales. Ahora en la década del 2020 lo que se ha estado haciendo es profundizar las líneas de evaluación que han sido creadas y mejorar los mecanismos de incentivo que fueron creados hace algunas décadas, en los cuales ya se han visto algunos resultados, y fortalecer todo el sistema de monitoreo y evaluación que permite alimentar este presupuesto por resultados, gestión basada en resultados del gobierno central. En específico, ¿cómo es la implementación del presupuesto por resultado en Chile? Para eso es importante saber quiénes conforman este sistema y quiénes conforman el sistema de evaluación y control de gestión. Este sistema de evaluación de control de gestión está radicado en la Dirección de Presupuestos, en la División de Control de Gestión Pública, cuya función es contribuir a la eficiencia tanto en la asignación como en el uso de los recursos públicos. Para ello, propicia y crea y, en el fondo, maneja distintas herramientas que permitan entregar información para la mejora de la gestión
de los programas y transparencia en el uso de los recursos como la rendición de cuentas también. Esta división cuenta de 3 áreas, que básicamente cada una de estas áreas lo que hace es implementar parte de este sistema de gestión basada en resultados, donde hay un departamento de evaluación de programas públicos, un departamento de gestión pública y un departamento de asistencia técnica. Vamos a revisar brevemente qué hace cada uno de estos departamentos y qué instrumentos son los que se manejan dentro de este sistema de presupuesto por resultados. Por un lado, el Departamento de Gestión Pública está a cargo de algunos de los instrumentos que les pueden sonar familiares, como la realización del balance de gestión integral, supervisión de que se entreguen cada una de las reparticiones públicas un BGI. En las metas anuales de gestión de las instituciones están a cargo del monitoreo del PMG y incentivos de remuneración, de mecanismos de incentivos de remuneraciones como los del área de la salud, o de urgencias, básicamente, que tienen un sistema un poco diferente, o incentivos también que son diferenciados para el registro civil, etcétera. Pero junto con ellos, para efectos de lo que nos interesa y que vamos a revisar probablemente en los próximos talleres, o en nuestra sesión sincrónica, tiene que ver con los instrumentos que maneja el Departamento de Gestión Pública asociados a las definiciones estratégicas de las instituciones, que es lo que se conoce como el formulario A1, donde se define cuáles son la misión, el mandato y los principales productos estratégicos de cada ministerio y cada servicio, y junto con ello, asociado como instrumento vinculado a la 1, están los indicadores de desempeño institucional, los que conocemos como el formulario H, que en más de alguna oportunidad alguien lo puede haber escuchado, pero es este sistema de indicadores institucionales, los cuales son alimentados por los programas que se implementan en cada institución. Esa información es parte de la que alimenta el sistema de gestión basada en resultados a la hora de la toma de decisiones dentro del ciclo presupuestario. Esos son todos los instrumentos que ve el Departamento de Gestión Pública, mientras que el Departamento de Evaluación de Programas Públicos está organizado por líneas de evaluación. Por un lado tenemos la evaluación de programas, los EPG, las evaluaciones focalizadas de ámbito, que son evaluaciones más específicas, pero también de programas, y finalizando con tipos de evaluaciones enfocadas en programas son las evaluaciones de impacto, que son aquellas que son de un plazo un poco mayor, y las cuales están enfocadas en buscar cuáles son los resultados de largo plazo que tengan en los programas, no tanto con la implementación ni resultados de mediano plazo, sino cuáles son los efectos o los impactos en el largo plazo que generan la implementación de distintos programas públicos. Y el último instrumento que maneja el Departamento de Evaluación tiene que ver con las evaluaciones del gasto institucional, donde se evalúa no solo un programa, sino una institución junto con todos los programas que cuenta dicha institución. Por último, en el Departamento de Asistencia Técnica, antes veía todos los programas del sector público, pero ahora, como dije, dentro de la última década se hizo esta separación entre lo que se considera como programas no sociales y programas sociales, donde se ha apoyado en el Ministerio de Desarrollo Social, que se encarga de hacer las mismas funciones que este departamento, pero para los programas sociales, mientras que DIPRES ve todos los programas que tengan que ver más con fomento productivo u otro tipo de sectores o áreas que no tengan que ver con la política social, que fue lo que discutimos en los primeros videos. La definición de qué es social y qué no es social es una línea que se ha ido trabajando a lo largo del último tiempo, no es muy clara, y siempre hay una conversa por los programas que están un poco al límite de lo que se consideraría como política social o política no social. Pero sin embargo, ambas instituciones, tanto el Departamento de Asistencia Técnica en DIPRES como el Ministerio de Desarrollo Social, tienen dos grandes procesos que llevan a cabo. Una es la evaluación ex ante, que es donde se presentan programas al presupuesto en lo que se conoce como el formulario E, o el formulario de programas nuevos, donde todos los años se van
presentando las modificaciones que tengan algunos programas en su diseño para validación técnica previo a ser presentados al presupuesto. Una vez que esos programas cuentan con una validación técnica para recibir recursos y ser implementados, pasan a esta segunda sección que tiene que ver con el monitoreo de programas. No son evaluaciones propiamente tal, es un tipo de evaluación, pero que tiene que ver más con que se logren metas planteadas durante la ejecución de un periodo de un programa y no con los resultados que tenga ciertas cohortes que ya egresaron de estos programas, que eso es un poco más vinculado a lo que hace el departamento de evaluación. Por lo tanto, podemos ver que a través de estos distintos departamentos, ya sea generando información para el diseño y monitoreo de programas, evaluación o evaluación de ex post de programas, se va generando distintos tipos y elementos y antecedentes que son puestos sobre la mesa a la hora de la discusión presupuestaria y alimentar este sistema que es lo que conocemos como gestión basada en resultados. Es importante un poco a veces contextualizar y entender estos elementos que están operando y que cruzan la ejecución diaria también de los programas y los proyectos que desarrollan los distintos ministerios. Con este contexto y con este set de definiciones hemos terminado el primer taller, por lo cual agradecemos mucho tu atención y participación y nos encontramos en la sesión sincrónica para discutir, resolver dudas y ejemplificar muchos de los conceptos que vimos durante este set de videos.